Érase una vez un campesino que tenía dinero y tierras de sobra, pero a pesar de su riqueza, algo le faltaba para ser feliz. No tenía hijos con su esposa. A menudo, cuando iba a la ciudad con los demás campesinos, se burlaban de él y le preguntaban por qué no tenía hijos. Finalmente se enfadó y al volver a casa dijo: «Tendré un hijo, aunque sea como un erizo». Este es el inicio del cuento alemán Hans mi erizo o Hans mi pequeño erizo, que muchos de nosotros seguramente recordamos por la serie El narrador de cuentos o El cuentacuentos en España. Este capítulo narra con seguridad uno de los episodios más recordados por los seguidores de la serie. Las tribulaciones y desdichas por las que transcurre la vida del protagonista hicieron que la audiencia empatizara con él y lo volviera uno de sus personajes favoritos. Sin embargo, cabe mencionar que esta es una adaptación de un cuento popular alemán, el cual fue recopilado por los afamados hermanos Grimm, quienes a su vez recogieron la historia de una de las narradoras orales más importantes de Alemania, Dorothee Fink, la cual también los ayudó en la recopilación de otros cuentos tradicionales como Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Cenicienta y otros clásicos de la literatura. El cuento de Hans mi erizo fue publicado por primera vez en el libro de colección de cuentos de hadas de los hermanos Grimm, exactamente como el número 108. Como mencionamos anteriormente, este capítulo es una adaptación de la versión original. Bienvenidos a Criaturas Visuales, yo soy Luigi. En este video repasaremos por los pasajes de ambas narraciones para observar el contraste entre la adaptación audiovisual y el relato literario. Bien, empezaremos por el inicio. Seguramente ya han podido percatarse acerca de las diferencias que hay entre la versión original y la pieza audiovisual, que dicho sea de paso, creo que es una de las mejores de la serie. Pero bueno, comenzaremos por esta última. En el episodio del narrador de cuentos, es la madre quien desea con ansias la llegada de un bebé, aunque fuese deforme o tuviese la apariencia de un erizo. Como sabemos, su inmenso anhelo hace que su deseo se cumpla. Sin embargo, para la madre, a pesar de su aspecto, esto no resulta ser un impedimento para amarlo. Contrario a ello, lo arrulla como cualquier bebé que pudo haber nacido de ella. No sucede así en la versión original, donde la madre le recrimina al padre por su ansia desesperada. «Mira lo que nos has deseado», le increpa. No obstante, sí hay cosas en las que ambas versiones coinciden, como por ejemplo en el odio desmesurado que el padre siente hacia su hijo. Incluso en el cuento, el desprecio del progenitor es más grande. «Ojalá se muriera», pensaba el padre. La historia nos deja claro que él no toleraba la presencia de Hans y no había desarrollado ningún afecto por este, de modo que, sabiéndose despreciado, el erizo decide partir de casa, y al igual que en la pieza audiovisual, Hans se va montando encima de su caballo con un séquito de animales, en especial burros y cerdos. En el episodio televisivo podemos apreciar que el padre, después de verlo partir, parece reconocer la bondad en el corazón de su hijo. No sucede así en el cuento de los hermanos Grimm, donde el padre celebra la marcha del erizo. Ahora, donde ambas versiones difieren enormemente, es en el siguiente pasaje. Por un lado, en la serie podemos apreciar que la historia continúa con la desaparición de un rey que, habiéndose perdido, se topa con el sonido de una dulce gaita, que lo dirige hacia un majestuoso castillo, en donde al llamar a la puerta es atendido por Hans el erizo, el cual después de haberlo recibido en sus aposentos y haberle brindado las mejores viandas, lo guía hasta su reino, a cambio de darle lo primero que le recibiese a su llegada. En el cuento esto difiere, pues no es un solo rey el que se pierde, sino dos, y ambos en efecto son atraídos por la música que toca el erizo. Dicho sea de paso, aquí se explica que Hans aprende a tocar la gaita gracias a que ésta le es obsequiada por su padre cuando aún vivía con él. Ambos reyes no hallan al erizo en un castillo majestuoso, sino encima de un enorme árbol, montado siempre sobre su gallo. Al acercarse a él, le preguntan curiosos: «¿Qué haces allí?», y éste le responde: «Estoy cuidando mis burros y mis cerdos». Aclarar que los reyes no se perdieron juntos, sino en tiempos diferentes. El primero le pide que lo ayude a encontrar su reino y, tal como lo vimos en la tele, el erizo acepta a cambio de darle lo primero que recibiese a su llegada. Este rey incluso se compromete por escrito a cumplir su palabra. Lo mismo sucede con el segundo, pero en los dos casos el erizo no impone una fecha para tomar lo prometido, lo que sucede en la serie. En la versión original, Hans vuelve a ver a su padre, pues debido al aumento de cerdos en su rebaño, los lleva donde éste para que los sacrificara.
pero al saber que Hans vendría, su padre se entristece, lo cual nos muestra que el desprecio por el erizo no había desaparecido. Después de errar su gallo, Hans se marcha y promete no volver nunca más, lo cual alegra de nuevo el corazón de su padre. Al llegar al reino del primer rey, Hans es atacado con lanzas y bayonetas. Sin embargo, logra sortear estas dificultades y llegar hasta la habitación del rey para exigirle cumplir su promesa. Este, al verse acorralado, decide darle lo primero que lo recibió al llegar a casa, su hija. El rey prepara a la princesa con la mejor vestimenta y la envía con el erizo en un carruaje lleno de sirvientes. Hans y la princesa parten, pero apenas salen de la ciudad, el erizo se detiene y baja a la princesa para apuñalarla con sus púas. «Esta es la recompensa por tu engaño. Vete, no te necesito», le dice abandonándola. Después Hans se dirige al segundo reino. Y aquí la historia entre el cuento original y la serie se asemejan mucho. Bueno, casi. Por ejemplo, en la serie sabemos que el erizo llega y es recibido de buena manera por el rey, y este cumple su palabra de entregarle lo primero que le recibió a su llegada, es decir, la princesa. Esto mismo sucede en la versión publicada por los hermanos Grimm. A diferencia que en el episodio televisivo el erizo estaba bajo un hechizo, y para librarse de este necesitaba que la princesa guardase el secreto. No obstante, como todos sabemos, ella no logra guardar el secreto e interrumpe que el erizo sea libre de aquella maldición. Después, ella, con ayuda de un par de zapatos de hierro, lo busca casi hasta los confines del mundo, donde finalmente lo encuentra y vuelven de nuevo al reino. En la versión original no hace mención a ningún hechizo o maldición en específico, pero de cierta forma se sobreentiende, pues Hans, en su primera noche al lado de la princesa, pide al rey hacer una gran fogata, pues al marcar las 11 le dice que se quitará su piel de erizo y la dejará en el dormitorio para que ésta sea arrojada al fuego. Al quemarse, Hans obtiene su forma humana. Esto llena de alegría a la princesa, con la cual después celebra sus nupcias. De cierta forma, podemos hallar ciertas similitudes en ambas narraciones, aunque claro, seguramente alguno de nosotros tengamos un aprecio especial por la versión televisiva que fue con la que nosotros o con la que muchos de nosotros crecimos de niños. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Conmigo será hasta la próxima.